¿Cómo están? Bienvenidos, 20 horas en punto y comenzamos una nueva semana acá en la edición PM de Agenda Económica. Y como ha sido la tónica durante gran parte de este mes de enero, comenzamos con noticias que llegan desde el Congreso Nacional, porque en estos momentos se está produciendo la votación, en particular en la sala del Senado, de la ley corta de ISAPRES. Ya fue aprobada hace poco rato atrás en general y ahora se están votando algunos de los artículos más importantes. Nos vamos a trasladar de inmediato al Congreso Nacional, porque en ese lugar está Francisca Cárdenas, a quien ustedes están llevando ahí directo desde la sala del Senado para... Francisca, que nos cuentes qué se está votando en estos momentos. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Orlando? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Voy a hablar bajito porque estamos en la sala del Senado, donde los distintos senadores, como tú lo decías, están votando las distintas indicaciones y la discusión en particular de lo que es la ley corta de ISAPRES. Se aprobó, como tú lo decías, la idea de legislar, se votó en general la ley corta, una ley, recordemos, un proyecto fundamental para la moneda, esencial para poder enfrentar los efectos que finalmente dan y que van a dar el tema de las ISAPRES con respecto a lo que han sido los dos fallos de la Corte Suprema. En este momento se ha aprobado solamente lo que es la modalidad complementaria de FONASA, Orlando, pero van en la indicación 6. La indicación 8 es una de las más relevantes que se va a votar en los próximos minutos porque es la respectiva a la mutualización. Recordemos que es algo en lo que ha insistido la derecha, al menos la oposición, en que se finalmente apruebe la mutualización para reducir lo que es la deuda total que ha sido fijada por parte de la Superintendencia de Salud en 1.180 millones de dólares. También otra cosa que se tiene que votar, que es esencial, que es el corazón de la reforma también, es finalmente lo que es respectivo a el reajuste de los precios bases de los planes de salud. Algo relevante porque ahí ha estado la principal discusión durante las últimas semanas por parte de los senadores, al menos en la Comisión de Salud y también en la Comisión de Hacienda. Se cayó en Salud, pero se finalmente repuso en la Comisión de Hacienda durante la semana pasada. Eso, según parlamentarios, al menos que han criticado lo que es esa indicación, permitiría un alza de las ISAPRES, las aseguradoras, extraordinaria, pero que finalmente afectaría el bolsillo de los miles de afiliados afectados finalmente por los dos fallos de la Corte Suprema. Recordemos que el primer fallo es el que indica y obliga a las ISAPRES, a las aseguradoras, a devolver los cobros en exceso a los miles de afiliados, y el segundo fallo es el de Primages, el que obliga a las ISAPRES a mejorar este servicio. Escuchemos parte entonces de lo que dijeron los senadores durante esta jornada, pero al menos ahora en vivo podemos ver cómo están discutiendo las distintas indicaciones. Se dice que podríamos estar acá al menos y que los parlamentarios podrían estar votando al menos 3 horas más, Orlando, así que hay para largo de ISAPRES. Escuchemos lo que dijeron los senadores. Nos preocupan profundamente los elementos que el Ejecutivo deliberadamente decidió no incorporar. Dos propuestas son relevantes en esta materia y no fueron acogidas por el Ejecutivo, quienes, obnubilados por su oráculo jurídico, han sostenido categóricamente que éstas no se ajustan al fallo, a pesar de que más de un informe en derecho sostiene todo lo contrario. Estas propuestas son la mutualización de la deuda y aquella elaborada por economistas de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, por encargo de un ISAPRES, que se sepa, y que se tuvo a la vista tanto por la Comisión Técnica como por la Comisión de Salud. Claro, también un elemento que se rechazó es una indicación. Una de las primeras indicaciones que ya fue rechazada, Orlando, es una indicación presentada por parte del senador Rojo Edwards que pretende, según él, mantener una modalidad de libre elección en el tema de los planes de salud. Él decía que una reforma... Dice que la ley corta de ISAPRES, según él, es una reforma que tributaria encubierta, decía en el podio hace unos minutos criticando lo que fue rechazado. Dice, muchas personas se irán a FONASA con lo ofrecido por FONASA, pero que será peor que lo que tienen, decía ahí el senador, en circunstancias donde se podría haber fortalecido la modalidad de libre elección, señalaba el senador Rojo Edwards. Eso se rechazó, la propuesta del senador fue rechazada y ahora comenzará lo que es la votación, en particular de lo que es la mutualización, un elemento muy relevante porque es ahí donde ha puesto con fuerza al menos la oposición, la derecha, los parlamentarios y senadores de derecha de que se pueda aprobar, pero hay parlamentarios del oficialismo que dicen que esto sería un perdonazo, lo ha dicho también el presidente de la Comisión de Salud, el senador
Juan Luis Castro que eso sería un perdonazo para las ISAPRES porque se reduciría al menos en más de 500 millones de dólares los 1.180 millones que se ha fijado como al menos deuda total y las estimaciones de la Superintendencia de Salud. Hay otras reacciones también durante esta jornada, escuchemos lo que dijeron. Creemos que es muy importante impedir alzas excesivas e injustificadas. Y eso es lo que aquí queremos estar absolutamente seguros. Y algo más, el gobierno tiene un compromiso y nosotros esperamos que lo cumpla. Y eso tiene que ver con las preexistencias. Yo lamento profundamente que en este proyecto y ahora no estemos en condiciones de ver por las preexistencias. Habría sido extraordinariamente relevante que no se siguiera utilizando las preexistencias. Y creo que una de las preocupaciones que se tenía con este adelantamiento de los precios base que se va a hacer es que no lleguen a una suma injustificada, que no sea el alza, como se ha llegado a decir, hasta de un 40%. Yo espero de parte de la ministra que está aquí presente nos aclare bien antes de votar. Creo que es tremendamente relevante porque claramente no se resistiría un alza del 40% en esos precios base. Sí, ese ha sido uno de los puntos más, Francisca. Incluso alcancé a escuchar a algunos senadores que ya anunciaron, incluso algunos oficialistas que habrían dicho que no estaban dispuestos a votar ese artículo si es que el gobierno no da una fórmula para limitar esta alza que podrían dar las ISAPRES. Claro. Este es un tema bien sensible que se va a votar en un ratito más. Sí, alza en las ISAPRES que sería sin tope. Ese es el principal punto, el punto más crítico, que da demasiada libertad a las aseguradoras para que ellos puedan plantear finalmente cuál sería ese reajuste extraordinario. Y además, Orlando, importante recordar lo que es el ICSA, que se va a complementar a esta ley corta de ISAPRES si es que se llega a aprobar por los senadores durante esta jornada. Recordemos que hay un tiempo límite también por parte de la moneda para poder despachar esta ley corta, que no ha sido fácil por parte de los ministros negociar con los parlamentarios, pero recordemos que si se aprueba el alza, finalmente este reajuste extraordinario, habría un alza por parte de las ISAPRES sin tope y además se estaría aprobando y se complementaría con el reajuste del ICSA. Recordemos que se adelantó esto, se introdujo en el reajuste salarial público dentro de ese proyecto que finalmente no correspondía con el tema de salud, pero se introdujo para poder aprobarlo lo más rápido posible. Por lo tanto, sí, se llega a aprobar, en resumen, lo que es el reajuste de extraordinario, que es el punto más crítico de la reforma, habría dos alzas, no solamente la del ICSA, sino que también esta alza extraordinaria que se debería justificar de una forma bien argumentada por parte de las aseguradoras para lo que ellos dicen no caer en insolvencia, que es el paso previo a la crisis. Así que nos quedamos muy atentos, Orlando, a lo que va a ser finalmente esta votación. En solamente un par de minutos se estaría votando lo que es mutualización, que es otro tema también y otro punto relevante que recordemos que también los parlamentarios de oposición han planteado que no se ha escuchado lo que se dijo por parte del comité de expertos, este informe que habla de la mutualización, pero finalmente eso para varios parlamentarios es perdonar al menos 500 millones de dólares a las ISAPRES de la deuda total, que todavía no hay una deuda total, finalmente una cifra exacta con respecto a lo que deberían en total las ISAPRES. Sí, ese es un punto muy relevante y complejo también, porque tú lo decías, lo propuso este comité de expertos. ¿De qué se trata esta mutualización? Es una especie de subsidio cruzado entre los afiliados a las ISAPRES, donde, de cierta forma, los que de alguna manera pagaron de menos por sus atenciones de salud terminan subsidiando a los que pagaron de más y de esa forma, de alguna forma, se netea de alguna forma lo que pagaron de más y de menos a los distintos afiliados por parte de las ISAPRES. ¿Cuál es el problema de esto? Para los senadores oficialistas, para el oficialismo, es que se reduce de manera sustancial la deuda que tendrían que pagar las ISAPRES, que sabemos que es un tema que todavía no se resuelve. ¿Cuánto es el monto que deben devolver las aseguradoras privadas a los afiliados? Eso es un tema clave que todavía no se define. Todo esto, mientras estamos viendo, por supuesto, las imágenes en vivo con las cámaras ahí de CNN Chile, donde está Francisca Cárdenas, muy pendientes. Ella lo decía, van a ser horas de votación, por lo tanto te espero una jornada larga, Francisca, y por supuesto vamos a seguir conectados, vamos a seguir pendientes con lo que vaya saliendo de esta sesión de la Sala del Senado y vamos a reconectar si es que hay cualquier noticia relevante acá durante Agenda Económica, Francisca.
salud y trabajo socialmente. Sí, quedamos en contacto, Orlando, y atentos a lo que va a ser finalmente esta votación, que es hasta total despacho. Quedamos en contacto, Francisca, nos vemos. Bueno, pasamos a otras informaciones también en este inicio de semana, que es lo que ha ocurrido con el dólar, porque en este lunes se mantuvo la tendencia con la que cerró la semana pasada el dólar de alzas. Tuvo un alza importante, cerca de 8 pesos, terminó en los 930 pesos, niveles que no se veían desde octubre. Esto, por un lado, por una tendencia global de fortalecimiento del dólar, pero también por factores internos, y todo esto a la espera de dos reuniones claves que van a haber, una en Chile, por supuesto, el miércoles con la reunión de política monetaria, y también en Estados Unidos, un poco antes de la que va, que sabremos un poco antes de cuando lo sabremos acá en Chile, en la Fed de Estados Unidos. Ambos temas van a ser claves para saber cómo va a evolucionar el dólar en el corto plazo. Los invito a escuchar el siguiente análisis. En los últimos días y semanas hemos visto nuevas escaladas en el precio del dólar, el cual alcanzó hoy día un nuevo máximo en 932 pesos. Y esto se debe netamente a que el próximo 31 de enero tenemos decisión de tasa de política monetaria en Chile y se espera que el Banco Central baje la tasa en 100 puntos bases. También cabe destacar que el mismo día tenemos decisión de tasa en Estados Unidos por parte de la Fed, lo cual la mayor parte de los inversores espera que se mantenga, y también hay que esperar el discurso posterior, porque se podría hablar de cuándo comenzarían los recortes de tasas por parte de la Fed. Viendo una subida de tasa por parte del central, el tipo de cambio sube. Viendo una mantención o baja de tasa por parte de la Fed, el tipo de cambio baja, por lo cual tal vez podríamos ver un efecto neteo. Pero sin embargo, yo no descartaría ver nueva escalada en el precio hasta los 950 pesos por dólar. Y vamos a otras informaciones, en particular a una que surgió hoy día desde el Consejo Fiscal Autónomo, que emitió una especie de alerta respecto al nuevo decreto de política fiscal del Ministerio de Hacienda, que publicó el 6 de enero. ¿De qué se trata esto? Lo revisamos en el siguiente comunicado. Si bien el Consejo Fiscal Autónomo valora la fijación de metas anuales, advierte un deterioro en el punto de llegada para el balance estructural de 2026. ¿Por qué? Porque en el decreto anterior, que había sido dictado al inicio de esta administración, esta meta de llegada para el 2026 de balance estructural era de menos 0,3% y ahora pasó a menos 0,5% del PIB. Esto para el balance estructural. Lo que, de mantenerse en los años siguientes, dicen desde el Consejo Fiscal Autónomo, no garantiza la sostenibilidad de las finanzas públicas y podría generar que la deuda pública sobrepase su nivel prudente en la próxima década. Esto hay que recordar que, bueno, como les señalaba, el Ejecutivo había establecido al inicio de su periodo esta meta de balance estructural de menos 3,3% del PIB para 2022 y de menos 0,3% del PIB para 2026. Es decir, una meta para el primer año de gobierno y una para el término del gobierno. Pero no se habían establecido metas anuales para los años intermedios, para el 2023, 2024 y 2025. Bueno, esto cambió y en el nuevo decreto sí se consideran metas anuales, pero modifica la del último año, la del 2026, pasando de este menos 0,3 al menos 0,5% del PIB. Y esto, según el Consejo Fiscal Autónomo, no garantiza la sostenibilidad de las finanzas públicas y podría generar que la deuda pública sobrepase su nivel prudente en la próxima década. Una advertencia que veremos si es que hay algún tipo de respuesta desde el Ministerio de Hacienda para saber cuál es su opinión respecto a esta alerta que lanzó el Consejo Fiscal Autónomo. Nosotros vamos a ir a una breve pausa, pero ya volvemos con más informaciones en Agenda Económica. con 19, estamos de vuelta acá con más Agenda Económica y ahora vamos a hablar de unas noticias de un sector que sabemos que fue uno de los que peor pasó el año pasado. Me refiero al sector del comercio y esta vez en particular del comercio online, porque la Cámara Nacional de Comercio entregó las cifras del último trimestre de 2023 que dieron cuenta de una caída de más de 7% en las ventas del comercio online, y con esto este sector terminó con una fuerte alza de más de 20%
en las ventas del comercio del retail online en 2023. Desde la Cámara Nacional de Comercio, por supuesto, analizaron estas cifras, explicaron cuáles son los fundamentos, lo que se vio en 2023 que explica esto y las proyecciones que hay para este año. El índice de ventas online del retail da cuenta de una baja de 7% real anual en el último trimestre del año pasado, terminando así el 2023 con una caída de 20,1%. La baja es menor a la registrada en el trimestre previo, marcando una tendencia similar a lo que vimos en las ventas presenciales y en el sector retail en general, donde se evidenció un año muy negativo, que fue de mayores a menores caídas, debido en parte a la mayor base de comparación que se enfrentaba en la primera mitad del año, pero donde la recuperación del consumo demoró más de lo que se esperaba y donde la desaceleración del sector fue mucho más profunda también de lo que esperábamos. La mayor inflación, la incertidumbre, un mercado laboral debilitado afectaron las decisiones de consumo, sobre todo aquellos bienes que no son de primera necesidad. Por su parte, podemos ver que la participación del canal online en aquellos actores que cuentan con ambos canales alcanzó un promedio de 20% el año pasado, muy por sobre lo que teníamos previo a la pandemia, dando cuenta de la importancia que adquirió este canal en los últimos años. Algo que hemos conversado acá en Agenda Económica en este inicio de año es lo que se viene en materia laboral para las empresas, para los trabajadores en este 2024, porque va a ser un año bien especial. Son varias las normativas que entran en vigencia. Por ejemplo, a mediados de año se va a concretar el sueldo mínimo de 500.000 pesos. En abril se va a hacer aplicable para todas las empresas el inicio de la reducción de jornada, en particular de 45 a 44 horas. Y hoy entró en vigencia una nueva normativa, la ley que busca conciliar la vida personal, familiar y laboral. Todo esto, por supuesto, teniendo el que va a implicar cambios, modificaciones, adaptaciones en las empresas. Y quien estuvo reporteando esto y nos cuenta cuáles son los principales cambios, efectos que trae esta normativa y cómo las empresas van a tener que adaptarse es Francisca Suárez, y lo vemos en el siguiente despacho. Hoy es un día importante para aquellas personas que realizan labores de cuidado, tanto para aquellas que tienen que compatibilizarlo con su trabajo, como para quienes se ven imposibilitados de trabajar justamente por esta misma razón. Esto porque al mediodía de este lunes se puso en marcha la Ley de Compatibilidad de Vida Personal, Familiar y Laboral, en el que el ministro subrogante de la cartera de trabajo dijo en la pauta que destacaba el cambio cultural que esto iba a conllevar y que al mismo tiempo incentivaba la corresponsabilidad social de manera que pone en una situación de mayor equidad a hombres y mujeres. Las medidas que esta ley contempla son el teletrabajo o trabajo a distancia de manera parcial o total, también el uso preferente del feriado legal y la solicitud de ajustes al sistema de turnos. Ahora, un tema importante en cuanto a esta ley es cómo las empresas, tomando en cuenta sus diferentes características, van a ajustarse a estas nuevas medidas. Esto es lo que dice el ministro al respecto. En primer lugar, el llamado que hacemos en estos primeros meses a informarse, las empresas a cumplir con estas obligaciones. Sabemos además que este es un modelo que durante ya la pandemia se utilizó en muchas empresas y por lo tanto no es algo totalmente novedoso. En ese contexto, como ministerio, y como lo ha señalado también en muchas ocasiones la ministra Jara, vamos a seguir dialogando y por lo tanto todas las instancias que tengamos hoy con las empresas justamente para aclarar dudas, consultas, acompañarlos en este proceso de implementación de la ley. Pamela Gana, superintendenta de Seguridad Social, habló sobre el rol que tendrán los organismos en la implementación de esta ley y también valoró la importancia de esta en el ámbito personal de cada persona, sobre todo en cuanto a la salud mental. Escuchemos sus palabras. Los organismos administradores del Seguro Social de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, entiéndase mutualidades y ESL. El rol que tienen estos organismos es prestar asistencia técnica a las empresas y en este caso la ley les mandató a entregar, a apoyar a través de la asistencia técnica para que los empleadores puedan hacer su función de difundir, educar e informar, sensibilizar respecto a la importancia de la conciliación. ¿Y por qué? Porque esta ley tiene que ponerse dentro del contexto de las relaciones laborales, por cierto, pero de la salud mental en el trabajo. En el año 2022 y 2023 más o menos parecido, que más del 65% de las enfermedades profesionales son de salud mental. Bueno, esto fue lo que dijo la superintendenta de Seguridad Social respecto a la importancia de la salud mental en el ámbito laboral.
Ahora bien, ¿quiénes pueden optar a este beneficio? En el caso de teletrabajo o trabajo a distancia, cualquier persona que realice labores de cuidado puede hacerlo. Pero en el caso del feriado legal y la configuración de los turnos, deben hacer aquellas personas que cuiden a menores de 14 años o bien menores de 18, pero con algún tipo de discapacidad. Por otro lado, desde la Dirección del Trabajo hicieron un llamado a los trabajadores a revisar el dictamen que salió este día lunes para que la implementación de esta ley sea de la mejor manera posible. Por supuesto, algo bien importante de cara a las adaptaciones que les decíamos que van a tener que tener las empresas en este año en las distintas leyes laborales que comienzan a regir. Muchas gracias, Francisca, por el informe. Nosotros ahora nos vamos a otras informaciones, o más que otras informaciones, a ver lo que está ocurriendo en estos momentos. Como iniciamos el programa, lo que está ocurriendo en este momento en la sala del Senado, que sabemos espera una sesión, una jornada bastante larga. Francisca nos hablaba de que quedan por lo menos un par de horas para que se siga votando artículos clave, lo que va a ocurrir con la mutualización, lo que va a ocurrir con la alza extraordinaria a los planes bases que podrían realizar las ISAPRES. Todo eso lo van a tener, por supuesto, en CNN Chile, porque vamos a seguir muy conectados con lo que pasa en el Congreso de Valparaíso, y por eso yo los invito, por supuesto, a seguir en compañía de nuestras pantallas, porque ya viene Matilde Burgos, que va a estar revisando todas las noticias que marcaron la jornada y, por supuesto, también lo que ocurra en el Congreso Nacional. Nos vemos.